Bienvenidos como cada jueves a Dos que sí, uno que no. Ya estamos en plató. Esta mañana ha estado lleno de niños y lo tenemos, pues esa energía ha quedado flotando en el ambiente, una energía que necesitamos para un programa como es el de hoy, un programa especial en el que la música y la literatura será muy importante. Comenzaremos hablando con el músico gallego Xavier Díaz, que visitará Zamora, visitará el Teatro Principal este sábado. Luego continuaremos hablando con Félix Alonso Barrero, que nos trae una nueva publicación, un libro, un cómic, un poemario, reflexiones. Es una mezcla de estilos, una mezcla de distintos géneros dentro de la misma publicación. Este fin de semana también se celebra el Urra Festival, este festival que se inició el año pasado y que ha tenido muchísimo éxito, y este año repite, ya se ha consolidado en la escena nacional, en la escena musical nacional, y nos visita Triángulo de Amor Bizarro, que formará parte de ese cartel de este festival. Y acabaremos hablando con Manuel Garrote, que es creador de contenido. Ahora lleva a cabo esa iniciativa del podcast, una serie de programas que hablan cantando, como ellos mismos nos indican. Así que ya saben, dos que sí, uno que no, hoy jueves, pero antes iniciaremos en el local. Esta vez visitaremos, y desde aquí le mandamos un abrazo, ese camión escenario que tiene Alefrán, y lo haremos para hablar con el DJ Tebe Rivera. Hombre, Rafa, muy buenas, ¿qué tal? Nada, mi nombre es Esteban Rivera, muchos me conocen como Tebe Rivera, y no os he podido meter a todo el equipo de la 8 Zamora en mi habitación, pero hemos venido a uno de los sitios que más me gusta, que es estar encima de un escenario, y por eso he decidido estar aquí en esta entrevista contigo. Así que nada, comenzamos con ello y encantado de estar aquí. This is Tebe Rivera. ¡Hola, mi gente de Zamora! ¿Cómo estamos? Es un placer ver esta plaza que está bonita, Mi gente, y lo cantamos, y dice, y como la vida. Al final, el curre del local, del estudio, está en el día a día. Los fines de semana todo el mundo se lo pasa muy bien y la figura del DJ es muy importante, pero lo que nadie ve es que en el estudio día a día estamos continuamente actualizando listas, actualizando la última música que se escucha a día de hoy, y también los grandes clásicos, ¿no? Que no pierden sitio en cada sesión y en cada noche de fiesta. Y nada, un poco eso, estar día a día en el estudio siempre actualizados, siempre a la última y siempre dispuestos a ofrecer el mejor producto a todo el mundo. Esa labor es una labor muy dedicada y muy bonita, lo resumiría así. Pero más concreto, pues al final somos los que movemos la fiesta, ¿no? Los que hacemos marcar la diferencia de una noche sin más a que una noche sea increíble y que la gente se lo pase pues lo mejor posible, ¿no? Tenemos ese aliado que es la música, y nosotros somos pues un poco los que manejamos todo eso para hacer un culmen perfecto y hacer eso, pues crear sensaciones y crear que la gente se lo pase increíble.
al final, analizando mucho a la pista, pues comentas que hay que analizar, y es así, ¿no? Hay que analizar a la gente y hay que saber qué tema poner en cada momento. Yo me fijo mucho pues, en los rangos de edad, incluso a la cantidad de gente que hay en ese momento, pero muchas veces hay que ir a tiro seguro y tirar por los temas virales, los temas que más se escuchan ahora y que desde luego son los que más sensación crean, ¿no? en la gente. Hay que, más allá de la selección de temas, hay que analizar mucho en el sentido de que no todo el rato, toda la sesión, pues, tienes que estar aquí arriba, sino hay que ir alternando subidones, bajones y tal, que al final marcan la diferencia de tiempos en la noche, y eso también es lo que crea emoción en la gente, un bajón, un subidón, etc. Cada actuación es distinta y de cada sesión se aprende. Yo es algo que valoro mucho. Hay días que a lo mejor llegas y ya hay, no sé, 30, 40 personas y dices, pues de aquí no voy a sacar nada claro. Pero yo me lo tomo como que sí, que de todas las sesiones se aprende y de esa adversidad, ¿no? De encontrar poca gente y decir, pues qué pongo ahora o tal, pues sacar lo bueno, que al final piensas que cuando vas a llegar a sitios muy grandes y donde haya mucha gente, pues recuerdas esos momentos de adversidad y dices, si saqué esa noche y esa sesión seleccionando temas cuando había poca gente, pues ahora que hay un montón de gente y que prácticamente todo lo que ponga va a funcionar, pues vas con todo y dices, qué bien aprendí, ¿no? de esas situaciones. Así que sí, cada actuación es diferente y de cada actuación hay que sacar algo positivo, claro está. La verdad es que un poco sí que acojona, porque si no, en realidad no serías consciente de dónde estás, ¿no? Que yo creo que es muy importante antes de subirse a un escenario, pues tener esos nervios, esa sensación, ¿no? que te hace sentir de verdad el escenario y sentir lo que estás haciendo. Y sí, impresiona mucho, y lo que comentas me hace mucha gracia de que los músicos toman su instrumento como una coraza, ¿no? Encima de un escenario. Pues yo entendí eso en su momento, ¿no? Antes de conocer lo que era, me podía hacer la idea de que, bueno, subes con un instrumento, estás más cubierto ante los nervios y tal, pero yo le di una vuelta a todo ese concepto y tomo mi trompeta como un arma, ¿no? Como una herramienta de crear emoción, de crear pues que la gente salte, que la gente disfrute, de verdad. Así que sí, ese concepto me gusta. Es una fórmula que metí en mis sesiones cuando comencé, pues casi como un experimento, ¿no? A ver qué pasaba cuando de repente el DJ que está pinchando en un local, en un festival, en un escenario, donde sea, se saca de repente la trompeta y dije, voy a probar a ver.
y lo puse ahí. Me acuerdo además de la primera noche que introduje la trompeta en mi sesión y la verdad es que fue increíble, fue un resultado, un cóctel muy chulo y que a la gente le encantó. Y ya se ha convertido pues, en mi marca y en algo que no puede faltar. Ya TV sin trompeta no, es algo que no está entendido ya aquí en Zamora y donde vaya. Se agradece, y más en estos tiempos, ¿no? que la figura del DJ está muy globalizada, hay mucho DJ y con todos mis respetos, todo el mundo se centra en hacer lo mismo, que también al final es lo que el público pide, ¿no? Sobre todo hacer sesiones muy completas de urbano, electrónica y demás. Y eso, para destacar en este mundo yo creo que hay que ser creativo, hay que innovar y esto de la trompeta pues, fue una clave muy importante en mis inicios y desde luego lo está siendo en mi trayectoria, como encima de los escenarios. Sí. Yo creo que cualquiera puede ser DJ y además animo a la gente que lo sea, ¿no? a la gente joven y tal, porque gracias a las nuevas tecnologías en internet y demás hay un montón de tutoriales y hay una comunidad muy grande que te puede ayudar a aprender a ser DJ. No hace falta ser músico, desde luego. Hay muchos DJs de referencia que no son músicos de cuna, como digo yo, y claro que no hace falta. Yo tuve la suerte también de que obviamente ayuda, ¿no? Ser músico y tener una formación musical desde que eres pequeño, pero no es necesario, la verdad. No. Yo creo que la gente mayor también tiene que disfrutar de un DJ. Yo creo que todos tenemos que abrir esa mentalidad a que un DJ puede también adaptarse a cualquier edad, a cualquier gusto, a cualquier género, a lo que haga falta. Sí, no tenemos que tener miedo a ir a una fiesta y encontrarnos un DJ y ya por eso, pues, por poner el ejemplo de la gente mayor o de la gente de la edad de mis padres, ¿no? Que van a una fiesta y dicen, bueno, hay DJ y tal, no voy. No hay verbena, hay DJ y ya no voy. No, el DJ también puede hacerte disfrutar, ¿no? Y hay que estar abiertos a eso, a disfrutar con la música y con lo que el DJ haga y con lo que haya. Yo al final empecé a la edad de 8 años en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora, de la mano de José Miguel García Martín, profesor de trompeta, y gracias a él pues, le debo todo lo que sé. Es muy importante el clásico y también me llama mucho la atención, y lo comento con muchos amigos, que aquí en Zamora muchos somos músicos también por la Semana Santa, ¿no? Algo muy importante para nuestra ciudad y que por ello, gracias a ello, también somos músicos. Y choca mucho, pues sobre todo, por ejemplo, me pasa en la Semana de Pasión que por las tardes estoy tocando con la banda marchas de procesión y por la noche estoy en una discoteca tocando totalmente lo contrario. Llama mucha atención, pero también es lo bonito, ¿no? de la música, de poder adaptarse a cualquier situación y a cualquier ambiente. Al final, mis inicios empiezan como muchos DJs de aquí de la ciudad, que es en la calle Los Herreros, en el bar Uralá. Entonces, en el 2019, octubre de 2019, era un sitio de referencia, tristemente ya cerró. Y sí, empecé allí gracias a Ángel Barbé, que me dio la oportunidad y poco a poco pues, he seguido en la escena, que no es fácil tampoco porque tienes que sacrificar muchos fines de semana y mucho tiempo por estar ahí arriba. Y nada, ahora actualmente estoy en el Época y también agradecer al grupo Alefrán, que contó conmigo para estar con él los veranos, que también es un punto álgido para la profesión del DJ, poder estar en todos los municipios y localidades de Zamora y de Castilla y León y parte del territorio nacional, y de verdad que estoy muy agradecido a todo el mundo que ha contado conmigo. No me quiero olvidar de nadie, pero
pero es así. Muchas gracias a todos. A la vista está donde estamos, en este escenario de Alefran, macrodiscoteca Alefran, pues es increíble todos los municipios, todas las localidades que recorre durante el verano y los DJs que estamos encima, ¿no? La gente, yo creo que espera con ansias que lleguen las fiestas de su pueblo y esperar esa noche tan intensa que viven cuando hay un DJ en la plaza mayor de su localidad. Sí, yo creo que es muy importante la figura del DJ y que está cogiendo mucho auge y que, bueno, que esto lleva ya años aquí en la provincia y alrededores. El verano se presenta muy ilusionante, hay ya bastantes festivales cerrados, que también entran ganas ya de calorcito, buena música y estar delante de mucha gente en el exterior, después de un intenso invierno también en las discotecas. Y nada, un verano muy ilusionante, muy cargado de fechas. Seguiremos aquí en la provincia y alrededor, encima del escenario y nada, con mucha trompeta también, que eso nunca se olvide. Para mí la verdad es que va a ser algo increíble, esa comunión con la gente de mi tierra, ¿no? Y también pues no hay mayor orgullo que estar delante y en la plaza mayor de tu ciudad, ¿no? Yo creo que ese momento, ese día, esa noche va a superar mis expectativas totalmente, las tengo muy altas y desde luego que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue ya el día y que se haga esa comunión, como comentaba antes, de público, artista, todos de la zona, todos de la tierra y que sea una noche increíble. Sí, el día 26 de junio en el auditorio estaremos ahí con artistas como Chimbala o Alex Martini y va a ser un auténtico placer, pues eso, compartir escenario con un cabeza de cartel como Chimbala, que es un artista de referencia en el mundo del urbano a nivel internacional y con DJs referentes como puede ser Alex Martini, que ha sido un auténtico referente para mí desde mis inicios y ahora pues compartir escenario con él, con mi gente en mi tierra, pues ya se pueden imaginar los espectadores la ilusión y el honor que es para mí. Antes de subirse al escenario tienes que ser muy consciente de lo que puedes ofrecer, ¿no? Y de si de verdad estás preparado para poder estar aquí y ofrecer algo bueno a la gente. Y después, pues, lo que te comentaba antes de subir al escenario, pues siento un poco de nervios, un poco de ese cosquilleo en la barriga, pero después todo se olvida y eso, vas a darlo todo y a hacer que vaya todo rodado y que salga todo muy bien. Para mí la música es mi vida, es mi todo, lo ha sido siempre he estado enganchado a ella y por ahí he intentado seguir. Terminé mis estudios de bachillerato y dije, ha llegado el momento de hacer una carrera y yo me acuerdo que miré en una lista y dije, a ver, ingeniería, tal, no sé qué, y vi las iniciales de música y dije, musicología, y ahí estoy, estudiando también Historia y Ciencias de la Música en Salamanca, o sea que mi vida lo ocupa al 100% la música y es mi verdadera pasión y por lo que dedico todo. Al final, un DJ es un profesional, ¿no? Y es un experto en hacer que la gente se lo pase bien y en hacer algo que es muy complicado. La gente no se da cuenta de que es muy complicado meter un tema, después meter otro totalmente diferente o que tengan similitudes o no. Cuando te piden un tema, pónmelo ya, tal, no va así. Al final
una sesión lleva su línea y es complicado, es complicado. Complicado hacerlo bien, claro, ya después dentro de esto hay muchos niveles que fijo que hacerlo mal no es tan complicado, pero sí, es algo que hay que valorar más, yo creo, en la sociedad. Pero bueno, tampoco hay que quejarse porque, ya te digo, en las redes sociales la figura del DJ está teniendo mucho boom y en la actualidad también, así que debemos estar agradecidos. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Como me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse la Jordan en lo. Pa' moverlo como es. Chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone puta. Tiene el piquete caro que a mí me da nota. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Me está pidiendo que se la ponga en la boca. Te embarro la cara en leche, papi, yo soy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me llevo pa' lo que me va a decir. Que me quieres venir. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a cara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Como me mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chola, yo no en los pies. Vamos a verlo como es. Chulo, chulo. Cara buena y en la cama voy duro. Mami, si tú quieres me dices chulo, duro. Cara buena y en la cama voy duro, chulo. Hoy recibimos la visita de un autor que, como él mismo dice, es zamorano, de Quiruelas de Vidriales, y a veces es santo y otras veces es un diablo, aunque en diminutivo. Y nos presenta este libro, Rebeldía y búsqueda de la belleza. Félix, bienvenido. Hola, buenas tardes. O sea que eres un poco diablillo. Hombre, hay que serlo en la vida. Bueno, un diablillo es alguien que ha hecho un libro como esta Rebeldía y búsqueda de la belleza, que la verdad es que, bueno, etiquetar los libros y buscarles una definición es una cosa que a veces se suele hacer y que no está bien, pero que es un poco una revista, una novela gráfica, un poemario, reflexiones, crítica. Sí. Cuéntanos. Pues, primeramente quiero decir que el libro en estas fechas ha cumplido el primer aniversario. Ajá. Es decir, que no es un libro reciente, es decir, salido de la imprenta, que quiero decir que hace justamente un año que se publicó y que bueno, que ahí está dando guerra y que estoy contento con ello. Primero, creo que es conveniente hablar de la cubierta, es decir, de la portada y la contraportada. Como veis, la contraportada, si lo enseñas, ¿sí? Es donde va el título y un poco un mural muy interesante que le tengo mucho cariño porque es una fotografía del mural que me la enviaron de Pado a un amigo y que se titula El soñador, dale una oportunidad a la paz. Ajá.
eso junto con la portada, que ahora volvemos a la portada. Vamos a volver aquí a darle a la portada, pues creo que son la síntesis, la mejor síntesis del libro. La portada es una tetera para el G7, es de José Luis Comonte, y ya con ese título ya lo dice todo. Sí, la verdad es que estando también José Luis Comonte, que también luego hablaremos de él porque Sí. también aparece bastante en el libro. La verdad es que el libro llama la atención, lo que dices, nada más verlo, ¿no? Resulta que en la portada del libro no viene el título y para saber cómo llamarlo tenemos que ir a la Exacto. contraportada. Y aquí encontramos esa rebeldía y búsqueda de la belleza. Sí. ¿Es un libro rebelde? Por supuesto. Es decir, que el título es fundamental. Es decir, yo cuido mucho los títulos y entonces decir rebeldía y búsqueda de la belleza, pues para mí es tremendamente, para alguien que se encuentre ese título, sugerente, ¿no? Y entonces el contenido, desde luego, que habla de eso, de rebeldía y de búsqueda de la belleza. ¿Y por qué habla de rebeldía? Pues porque confronta, por decirlo, primero quiero decir que es un mosaico de artistas, es decir, desde la primera a la última página aparece un mosaico de artistas de todos los pelajes, es decir, de gente reconocida y gente que no es ni conocida. Y entonces nos invitan de alguna forma a estos artistas a la creatividad y a la libertad de pensamiento. Entonces, en definitiva, son impulsores del desarrollo humano. ¿Y quién es mejor que los artistas? Y ahí está, en esa rebeldía está ese impulso al desarrollo humano. Y además sin perder de vista la belleza, ¿no? Precisamente buscando a lo mejor esa belleza en lo rebelde. Claro, porque En esa rebeldía. en esa búsqueda de la belleza, en definitiva, digamos que ahí están las luces, aquello que en alguna forma nos invitan a vivir y a seguir. Es decir, en la belleza está lo que nos ayuda a vivir y a seguir. Qué bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces esas cosas se nos olvidan. Entonces, Sí. cuando sale una publicación y te hace parar a pensarlo, Sí. ya es muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, después del libro, tiene, para darle un poco de sentido al mismo, un hilo conductor, por decirlo de alguna forma, confronta las tinieblas con las luces, entendiendo las tinieblas con las penurias de la realidad, digamos, las sombras de lo peor del ser humano, y aparecen ahí, es decir, aparecen 6 en concreto en el libro, 6 penurias, y lo confronta con las luces. Para las luces, así lo entiendo y no debe ser de otra forma, son los valores y el bien supremo, el amor. Oye, lo hemos intentado en un principio, ¿no? Pero ¿cómo podríamos definir el libro? Es difícil. Cuando me preguntaron para clasificarlo en el ISBN, la verdad que no sabía si poner un libro de arte, un libro de aventura, un libro de sátira. Tiene de todo un poco, y como tiene de todo, no se puede, es inclasificable, es decir, que tiene de todo un poco. Lo importante es lo que cada persona que lo tenga en sus manos y lo vea y lo lea, le saque partido. No es tan importante, como decías tú al principio, el clasificarlo como el que tiene, digamos, lo que es la vida, en definitiva. La vida es eso, cosas, experiencias que son esperadas y otras que son inesperadas, pues ahí recoge todas esas cosas. Tenemos tendencia precisamente a clasificar las cosas y a veces se nos olvida incluso disfrutarlas sin necesidad de haberlas metido en un cajón, ¿no? En el cajón de los calcetines. Bueno, pues a veces te encuentras otros objetos y también te hacen disfrutar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de realización de este libro, ¿no? Bueno, no sé si la idea surge precisamente como algo ya global que te llevaba a verlo así, el libro, o te ha ido surgiendo a medida que lo has ido preparando. El libro tiene una historia. Es decir, el libro arranca con un pequeño libro que hice ya hace bastantes años sobre grafitis aquí en Zamora, eran casi todos grafitis de Zamora, que titulaba yo Imagíname. Y entonces ahí ya, partiendo de ese libro,
hice una primera edición de este libro que ahora he actualizado y he reorganizado y creo que verdaderamente esta edición está más conseguida y mucho más interesante. El contenido, lógicamente con la primera edición es parecido, pero está reorganizado y sobre todo he incorporado, está aumentado, porque he incorporado, el libro es un pequeño libro de 100 páginas, es flaco, como digo yo, es un libro flaco, pero quiere decir que está aumentado con respecto a la primera edición. ¿Y por qué está aumentado? Porque he incorporado al protagonista del libro, que es José Luis Comonte. La verdad es que te iba a preguntar Sí. precisamente por él, porque es protagonista no solo a nivel visual, sino que también hay textos suyos. Sí. Fíjate el texto que aparece ahí en la tetera. Al final lo remato yo, aparte de poner el título de la tetera y los menús que hay al lado, que son menús calientes para el G7. Es una crítica total sobre el grupo este de países del G7 que nos manejan la economía, la política, incluso hasta el aspecto militar, y él en esa crítica que hace del G7, pues aparecen esos menús, ese pincho moruno. Mira, fíjate con el título, dos que sí, pues este es un pincho moruno de derechos humanos. Son pequeñas obras, lógicamente, es una parte de la obra de José Luis más actual, menos conocida, pero con una carga social tremenda. La verdad es que esa crítica, ese espíritu de José Luis Comonte preside el libro, ¿no? ¿Verdad? Sí, Porque sí. esa crítica ácida Sí, sí. es una constante, ¿no? A lo Sí, largo de sí. esta publicación. Sí. Qué duda cabe, aparecen ahí composiciones bélicas, es decir, contra el militarismo, porque en definitiva es estar contra aquello que desde el punto de vista de él y de muchos que compartimos esos, no debe ser el ser humano. Es decir, hay que estar contra el consumismo exagerado, contra el militarismo. Ahí hay unas páginas que conviene que las veas, que él titula, que es una obra además que no ha aparecido todavía en ninguna exposición, que la tiene él en su taller, y entonces que titula El paraíso perdido. Entonces es muy interesante porque ahí manifiesta un poco esa liberación, ese deseo de liberación de los protagonistas, de Adán y Eva, ese deseo, esa necesidad de liberación. Y es en sí, la obra no deja de ser como una especie de performance, porque no ha sido expuesta en ninguna, no ha sido todavía expuesta, no es conocida, y entonces yo la he visto montada y desmontada, que es la típica performance, ¿me entiendes? Y entonces es muy interesante porque en definitiva es esa intención de esa provocación ante lo que él considera que debe ser así y que yo también lo veo así. La verdad es que sí decíamos que estaba muy presente Comonte, pero bueno, no solo tiene presencia este artista zamorano, en este caso, sino también hemos visto que en algunas páginas también sale Baltasar Lobo, también Sí. aparece él. Efectivamente, vamos a ver, lo que decía antes, que confronta digamos, las tinieblas con las luces. Lógicamente hay un capítulo dedicado a las tinieblas y ahí aparecen 5 en concreto que lógicamente nos acostamos, mejor dicho, nos levantamos y nos acostamos con ellas. Es decir, que son permanentes y desgraciadamente van a seguir siéndolos. A ver si me recuerdo las 6 que aparecen. El desastre ecológico, el autoritarismo, esas es las páginas que dedico a el tema también de la vanidad y la codicia, el racismo, el machismo, es decir, que todas esas penurias que aparecen en el primer capítulo las confronto. Ahí están las páginas dedicadas al machismo, son muy interesantes. La mayoría son grafitis de aquí de Zamora, que son murales de aquí de Zamora, y yo agradezco a los grafiteros su obra. Entonces,
quiero decir que después vienen las luces, que es el resto de capítulos, donde de alguna forma desarrollo pues todos esos valores como son la ciudadanía, el compromiso, el arte y el compromiso, un capítulo muy entretenido que titulo Solidaridad y Aventura, para llegar finalmente a lo que es el bien supremo, el amor, que le dedico un poema de una compañera, una amiga de Naro, en la provincia de Agrigento, Sicilia, que me lo regaló y que yo lo he dejado ahí porque está muy bien, habla muy bien del amor. Y después de otro pequeño relato, concretamente, que titulo Vidas al revés, pero que al final te das cuenta y lo remata, y lo remato en este caso, el relato pues con el amor. Es decir, esas personas marginales, pero al final que siempre van buscando y dando, no buscando, dando el amor. Y finalmente, incluso en la contraportada, en la solapa de la contraportada, aparece un poema en la solapa de Álvaro Cunqueiro, Hasta abril, creo que es un poema de amor. Es decir, que el libro lo remato con ese bien supremo. O sea, que los rebeldes también tenéis ese corazoncito, ¿no? Hombre, es que decir que si no, verdaderamente no tendría sentido la rebeldía. La verdad es que es buena idea. Rebelde sin causa, eso lo dejamos para las películas, ¿no? Toda la rebeldía tiene una causa. Y te comentaba antes, precisamente lo de nuestros autores, nuestros artistas zamoranos, que también aparece, hay unas páginas dedicadas a Baltasar Lobo. Eso que se me había ido. ¿Por qué aparece Baltasar Lobo aquí en el libro? Primero, porque es un libro con un componente feminista muy importante. Es decir, las personas que tienen ya reconocimiento en el mundo del arte y de la cultura que aparecen en el libro, es por ese punto, digamos, feminista. Y yo pongo a Baltasar Lobo por eso, porque aparte que digo que para él las mujeres, de hecho, las miró con más profundidad que a ninguna otra cosa, Baltasar Lobo. De hecho, la mayoría de sus obras, las protagonistas son las mujeres. Pero aparte de eso, porque en su tiempo, y eso lo sabemos, no descubro nada, él tuvo un compromiso social y político con las mujeres de su época, colaboró con la revista feminista Mujeres Libres del 36 al 39, y eso después desgraciadamente le costó el destierro. Oye, y todo ello, todo lo que estamos hablando, precisamente en una edición muy cuidada, ¿no? En el que el aspecto visual es muy importante. Sí. No, me gustaría también hablar un poquito de las otras tres personas que aparecen. ¿Sí? De las otras tres personas son tres mujeres marroquíes. La primera es Fatima Mernissi. Fatima Mernissi es una persona muy influyente, ya murió hace unos años ya, y quiero decir que fue incluso una persona muy destacada en el mundo de la sociología y de la novela. De hecho, fue premio Príncipe de Asturias del 2003, que no estamos hablando de cualquier persona. Es decir, y era una persona muy comprometida, lógicamente, con lo que son los movimientos civiles, con los movimientos para el desarrollo, con los movimientos relacionados con la mujer, y por eso, y precisamente a través de ella conocí a las otras dos, a Regraggia, es decir, que esa es una pintora, y las tres están ya muertas, pero son de este siglo, es decir, de finales del siglo pasado y de este. Y es una persona a la cual le tengo un cariño especial, porque como persona y como artista, es decir, una auténtica luchadora, con reconocimiento, en su país, con reconocimiento, pero que tuvo que luchar contra viento y marea, contra todo, porque las complacencias para ella no estaban ahí. Es decir, cada vez que veía una injusticia individual o colectiva, ahí estaba ella.
Quiero decir, y por eso aparece la rebeldía, otra vez la palabra rebeldía. Y finalmente, Chaivia, que es la persona de mayor reconocimiento, que es una pintora cotizada a nivel mundial, también luchadora por los derechos de la mujer, por eso las incorporo a las tres, porque las tres fueron luchadoras en un país como Marruecos, que tiene incluso más mérito, ¿no? Sí. Es decir, en cualquier país tiene mérito, pero en un país donde a veces se dan circunstancias de levantar la voz y hacer una denuncia, pues lógicamente lleva sus consecuencias, pues Chaivia tiene una historia tremendamente bonita, es una historia de cuento de hadas, es decir, de la pobreza más absoluta a la riqueza y a poder desarrollar su valía artística, es decir, ahí aparecen sus obras, a mí personalmente me encantan, como me encantan las de Regraggia, Benilla Regraggia, que no me acordaba del nombre de Regraggia, Benilla. Sí. Y bueno, aparece todo ahí, es verdaderamente un universo laberíntico, interesante, ligados al título. La verdad es que aquí lo tienen, Rebeldía y búsqueda de la belleza, este libro del que hemos estado hablando. Oye, ¿tienes algún proyecto? ¿Estás ideando ya algún otro libro? Bueno, más que proyecto, es casi ya una realidad. Hace ya unos años, no sé exactamente, ya, si fue por el 2014, hice un libro sobre San Pedro de la Nave. Sí. Totalmente, al final siempre está el arte por medio, Sí. es decir, pero lógicamente es muy distinto, es centrado en lo que es el templo de San Pedro de la Nave y lo he revisado para hacer una segunda edición y ya está, es decir, que ya está hecha y la verdad que he disfrutado mucho. Yo con las revisiones disfruto mucho porque vas pillando algunos detalles, algunas cosas que dices, esto queda mejor y ya está ahí, va a estar próximamente, en cuestión de, no sé, de semanas, estará, y es muy interesante también porque yo creo que es el único libro todavía editado sobre San Pedro de la Nave que no recoge la última actuación, y este sí que recoge la última actuación, verdaderamente ahora en estos momentos la iglesia, el templo, la iglesia de San Pedro de la Nave, como digo yo, es una iglesia primaveral y lozana, es decir, está mejor que nunca. Pues estaremos atentos y ya saben, para seguir a Félix Alfonso, para poder disfrutar también de este libro y de todos los que nos vengan. Félix, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a a la 8, es decir, por darme la oportunidad de venir a hablar de tu libro. De mi libro, que sí, que estoy, vamos, contentísimo, se me ha pasado rapidísimo. Cuando quieras, aquí estaremos encantados de disfrutarte. Félix, cuando vuelas por Quiruelas da recuerdos, porque es una tierra muy buena, con muy buena gente. Así que saludas por ahí de nuestra parte. Muy bien, y sobre todo tiene cosas muy interesantes, el río, las bodegas, y la gente, que también es muy interesante. Bueno, gracias, Félix. Nosotros continuamos, vamos a hablar de la actualidad municipal. El festival Urra Romería Pop se traslada a Ifeza. La previsión de lluvia para el sábado ha obligado a la organización a buscar una alternativa a las acenias de Cabañales sin tener que suspender la cita, en la que el cabeza de cartel de los grupos previstos es León Benavente. También las zamoranas Titis Twister y también Triángulo de Amor Bizarro, que actuarán en esta jornada, cuyas actividades también incluyen programación para los niños y zonas de comida. Empezará a las 12 de la mañana. Y el cambio de ubicación ha permitido también ampliar hasta 1.300 las entradas que se pondrán a la venta. Este año, la romería pop simbólica se dedica a Santa Rafaela Carrà. Tenemos una imagen suya por ahí y unas andas y daremos un paseo en plan procesión. Y es una manera también de rendirles homenaje, así, ¿no? Nadie se hace desde el mayor respeto. Claro, queremos que sea algo agradable en lo que estar, que no sea masificado, que se pueda llegar a todas partes bien, que se llegue bien a las barras, a la comida, que se esté a gusto disfrutando de los conciertos, con espacios y con tranquilidad.
Este sábado 27 de abril tendremos la oportunidad de disfrutar en el Teatro Principal del concierto de Xavier Díaz, que lleva el título de Axúdame a sentir, un concierto en el que podremos precisamente disfrutar de ese sentimiento, de palpar la música, algo que a veces se nos olvida. Xavier, bienvenido. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Oye, qué importante eso de sentir, de ir a un concierto precisamente a sentir. Sí, creo que corren tiempos como para entregarse a las artes, corren tiempos para invitar a la gente a sentir, a leer un libro, a ir al teatro, a escuchar un poco de música, a alejarse un poco de alguna manera del ruido de la política y etcétera, etcétera, y invitar también a la gente a evadirse un poco del día a día, ¿no? La verdad es que es una reflexión muy interesante esa que dices, ¿no? El evadirte un poco de ese ruido. Hablas incluso de ese ruido político que últimamente lo escuchamos y es de una forma ensordecedora. Afortunadamente podemos encontrar ese silencio o esa armonía precisamente al escuchar música. Sí, yo creo que esa es un poquito la idea. Y ese título de este último álbum me lo regaló mi abuela, que no tuvo la oportunidad de ir a ninguna universidad, pero que sí tuvo la universidad de la vida, de la observación, de comunicarse con la tierra que pisaba, con los pájaros y con los árboles, de entregarse también el tiempo que tenía libre a la contemplación y a no estar atado a un dispositivo. Así que yo creo que toda esa sabiduría también de alguna manera pues también tratamos de reflejarla y transmitirla en el escenario, que yo creo que es un momento precioso y maravilloso precisamente para deshacerse de los dispositivos móviles y entregarse a ese momento que es irrepetible y que se da en un concierto, nunca más. Oye, la verdad es que es una expresión muy bonita, eso de ayúdame a sentir. No sé si lo he dicho bien, no sé si está bien pronunciado, pero dices que te la repetía tu abuela, con lo cual es una declaración de intenciones, ¿no? Eso de escuchar a nuestros mayores. No te he escuchado. Que es una ayúdame a sentir, que es una frase muy bonita que te decía tu abuela, con lo cual es una declaración de intenciones, ¿no? El escuchar a las personas mayores. He escuchado una parte de la pregunta, nada más. Nosotros lo que tratamos cuando salimos de nuestro terruño es de alguna manera de llevar la esencia de lo que nos rodea aquí. Es decir, de llevar ese acervo, esa tradición, esa raíz. Los gallegos, creo que también los leoneses y la gente del noroeste en general, somos tremendamente apegados a la tierra, a las tradiciones, los zamoranos, perdón. Estamos tremendamente apegados a las tradiciones, que tenemos un folclore y una tradición muy rica y creo que es importante también ponerla en común con artistas bueno, de esa tierra que además para nosotros es tan familiar, de la que hemos hecho, por cierto, alguna que otra versión. Ahí hay un charro de nuez de Aliste, ¿Sí? de la comarca listana, que forma parte de nuestro repertorio desde hace ya muchísimos años y con el que prácticamente acabamos siempre nuestros conciertos. Qué bien, ese folclore que nos une, ¿verdad? Que aunando pueblos, aunando culturas. Sí, ese es el ejercicio. Y de hecho estaremos rodeados de amigos y amigas en el Teatro Principal que han estado ya con nosotros alguna vez. Algunos grandes referentes como la gente de Habas Verdes, Alberto Jambrina, por poner un ejemplo, maestro de maestros, Edelio de Sanabria. Esa tierra es realmente un vergel, es un lugar en el que el folclore se ha desarrollado de una manera realmente espectacular. O sea que para nosotros siempre ha sido fuente de inspiración, Zamora en general. Oye, ¿qué vamos a sentir los que nos acerquemos al Teatro Principal? Vamos a sentir de alguna manera cómo era una suerte de representación de aquella celebración de la tribu cuando se juntaba a hacer música, a bailar, a tocar.
pero en el 2024, que es el tiempo que nos toca vivir. Así que, de alguna manera, vamos a sentirnos, vamos a, a intentar celebrar la tribu, celebrar lo que somos, celebrar de dónde venimos y celebrar la naturaleza que nos rodea, como diría Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, sí. Oye, un concierto, lo estás diciendo, tu música, que bebe de las raíces, ¿no? Que bebe pues, de ese acervo, de lo que nos han ido transmitiendo precisamente nuestros antepasados, en el que las raíces son fundamentales. Pues sí, y además yo creo que en un contexto en el que la música popular en general, la música indie, la música folk, la música más pop, está cada vez atendiendo más a la música de raíz y poniendo más el foco en la música de raíz, cuando históricamente yo creo que había ahí una disfunción y había una excesiva atención en las músicas anglosajonas y muy poca atención en las músicas del terruño, ¿no? Y creo que ahora eso se ha revertido y me parece que es una gran oportunidad para poner en valor lo que somos, la identidad y la música de la península en general, ¿no? La verdad es que es cierto lo que dices, cada vez vemos más colaboraciones, ¿no? Esa línea que a lo mejor antes separaba, cada vez es más fina y cada vez vemos que van más de la mano distintos estilos y precisamente ahondando en nuestras raíces, ¿no? Desde el indie que decías, pues pasando Sí. por otros estilos de música. Para la música no existen las fronteras administrativas. Ya no digo las provinciales o las regionales, sino yo diría las internacionales. La música ha tenido siempre de alguna manera esa, esa ventaja y lo hemos vivido en carne propia, ¿no? De repente poner un pie en el otro extremo del planeta, en México, en Uruguay o en Zimbabue, como a mí me pasó, y entrar en contacto con gente de otras latitudes y empezar a no entendernos probablemente con el lenguaje de las palabras, pero entendernos musicalmente muy rápido, ¿no? Mucho antes de lo que nos entendemos a lo mejor intentando chapurrear el inglés, ¿no? Y Es, eso es muy bonito. La verdad es que es cierto, ¿no? Mira, estuvo, pues bueno, entre otros, hablabas de Alberto Jambrina, también, pues precisamente Carlos Núñez, etcétera, muchos músicos Sí. con los que hemos podido hablar que precisamente pues ponen en valor esas raíces y hablan precisamente de ese lenguaje universal que es la música. No te he oído el final. Sí, que poner en valor ese lenguaje internacional que es la música. Sí. Claro, esa quizás es la ventaja que nos proporciona la profesión, ¿no? Y en ese sentido, yo me siento tremendamente afortunado y nos sentimos tremendamente afortunados. Venimos ahora mismo del norte, de tocar en Asturias y en el País Vasco, y nos hemos juntado allí con un montón de gente que ha venido a compartir con nosotros música en el escenario y lo propio haremos ahora en Castilla y León. En general, allá por donde vamos intentamos también, yo creo que beber de las fuentes propias de los lugares, ¿no? Porque de alguna manera uno vuelve para casa muy enriquecido, ¿no? Y como dice el otro, el viajar además no- nos hace soñar, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Uno viene para casa creyéndose todavía un poquillo más pequeño y eso yo creo que sentirse un poco pequeño es interesante, no alimentar demasiado la vanidad y ver lo que se hace por ahí adelante en el mundo. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para aprender, sobre todo aprender. Oye, además, hablas de ese movimiento, ¿no? De tocar en un sitio, en otro. Tú llevas más de 30 años en los escenarios dedicado a la música y además siempre, pues precisamente con ese compromiso, ¿no? Del arraigo de la tierra y precisamente dando a conocer esa música, ¿no? Ese componente étnico importante, etnográfico. He escuchado etnográfico nada más. Hablaba, no sé si ahora me escuchas, la verdad es que la tecnología está muy bien, pero de vez en cuando nos falla. Esto no pasa con los tambores ni con las gaitas, que eso funciona siempre bien y a la primera. Te hablaba de esos viajes, más de 30 años en el escenario, con ese compromiso Sí. etnográfico. 30 años dan para mucho, la verdad. Y lo cierto es que
si la vida está pasando a una velocidad realmente rápida y todo, uno tiene la sensación de que los 30 años han pasado muy rápido, que en los 30 años ha vivido muchas cosas, pero que en los últimos las cosas han pasado todavía a más velocidad. Yo tengo la sensación de que el mundo y la vida se está acelerando de una manera extraordinaria. Me gustaría, pasados estos 30 años, que se volviera a ralentizar un poco todo y que se volviera a vivir todo con un poco más de tranquilidad, de armonía, y que bajáramos todos la velocidad. Porque tengo la sensación, tenemos un poco la sensación de correr un poco a lo loco, sin saber muy bien hacia dónde, ¿no? Y a mí, que tengo esa conexión con el pueblo, que vivo en un pequeño lugar, me gusta pararme con los paisanos, saber a dónde voy, decidir a dónde voy por la mañana y emprender el camino, ¿no? Sin correr, ¿no? Uno tiene la sensación de que toda la gente va por, qué sé yo, por la capital, por la castellana, corriendo sin saber muy bien a dónde, ¿no? Y se chocan unos contra otros y no saben muy bien hacia dónde van. Yo creo que en los lugares como Zamora o como Santiago de Compostela o ciudades más pequeñas son en ese sentido también más amables, ya no digamos los pueblos. Oye, precisamente lo más local entronca con lo universal, ¿no? Las grandes preguntas, muchas veces encontramos las respuestas justo al lado. Algo así también pasa con esta música. No te escucho. No me Tienes que escuchas. perdonar. No, no te preocupes. Decía antes que la tecnología siempre juega malas pasadas, ¿no? Eso no pasa con los instrumentos de siempre, con los instrumentos tuyos, que tú estás especializado en la percusión. No sé si me escuchas ahora. Entrecortado. Me escuchas entrecortado. Te hablaba de los instrumentos de percusión, Sí. unos instrumentos que tú dominas, ¿no? Me quedo con la percusión. Sí. En realidad, yo tengo una pequeña cruzada, no violenta, un poco contra los gaiteros. Porque ellos dicen, por ejemplo, que en Galicia el instrumento nacional es la gaita, y yo lo niego la mayor. Yo creo que el instrumento nacional peninsular, diría que también en Portugal, es la pandereta. Esas mujeres, hoy mayores, han vertebrado la música tradicional, los bailes de los pueblos históricamente. Un par de mujeres tocando sus panderetas eran capaces de sostener un baile prácticamente toda la noche y sin repetir además la misma copla 2 veces. Así que de alguna manera ponían atención o construían la música y por otra parte construían el cancionero, la lírica popular. Eso ha sido tremendamente importantísimo. Y yo creo que han sido silenciadas durante mucho tiempo precisamente por el hecho de ser mujeres. Así que mis amigos gaiteros a veces se enfadan conmigo, pero yo los quiero mucho. Además, yo soy gaitero también. Y yo soy de los que tiene como compromiso casi vital el poner en valor los instrumentos de percusión de mano. Me parece muy interesante porque yo también entiendo que uno de los primeros instrumentos, incluso lo ves en los niños, cuando quieren hacer música, siempre hacen música con las manos, tocando la percusión. Te decía que los niños, cuando son más pequeños, empiezan haciendo música con la percusión. Ah, sí, claro. Además tiene esa connotación primigenia y arcaica. Probablemente la primera manera que tuvo el ser humano, los hombres, de hacer música fue probablemente con el canto, imitando a los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y después, inmediatamente, seguramente los instrumentos más arcaicos y más primigenios son los instrumentos de percusión. Por eso tienen esa carga atávica y esa carga realmente ancestral, ¿no? Que les da también, bueno, pues mucho de ritualidad y mucha carga identitaria, diría yo. Xavier, muchas gracias. Muchas gracias por contestarnos, por dejarnos entrar, abrirnos una ventana a tu casa, poder charlar contigo. Que vaya muy bien este concierto que podremos disfrutar este sábado en el Teatro Principal y que la próxima vez que nos veamos nos podamos escuchar mejor porque hablemos cara a cara y no con la tecnología
de por medio. Por la cara que estás poniendo, me parece que no me estás escuchando. No sé si me has despedido, es que no te escucho. Sí. Siento tanto la transmisión. No lo te siento. preocupes. Sí que te decía adiós, te lo digo así ¿Me has con la despedido? mano. Sí, de forma Muchas así gracias por exagerada. vuestro tiempo. Espero visitaros la próxima vez en mi estudio. Os abrazo y le mando un abrazo a toda la gente de Zamora. Amamos esa provincia, amamos a la gente de Zamora y nos vemos en el Principal el sábado. Pues el sábado allí estaremos. Muchísimas gracias, Xavier, que vaya todo bien y la próxima vez nos damos un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Un saludo. Saludo. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Bueno, llegó el momento de repartir abrazos y el primer abrazo que quiero mandar es un abrazo doble a mis compañeros Soto y a mi compañero David, que han estado luchando con la tecnología para intentar conseguir hablar con un grupazo que va a visitarnos este sábado en el Festival Urra en Zamora. Ya saben, un festival que se ha trasladado a Ifeza. Estamos con Rafa, batería del grupo Triángulo de Amor Bizarro. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Oye, decía que era el momento de repartir abrazos. Otro abrazo que quiero darte es a ti, precisamente por estar ahí aguantando y probando, luchando con estos fallos que a veces nos provoca la tecnología. Afortunadamente el rock and roll, estas cosas no pasan, ¿verdad? Bueno, en mi caso, sobre todo que soy batería y poca electricidad hay ahí, a mí no me pasa, no me pasa. Pero bueno, entiendo, como toda persona del siglo XXI, que hay la tecnología a veces tan fácil para el usuario, a veces escapa de nuestro control y se vuelve loca y pasó un poquito, pero todo se solucionó y aquí estamos felices hablando los dos. Oye, pues la verdad es que si dices que a los baterías eso no pasa, yo tocaba también la batería y además tenemos esa capacidad de improvisación que también nos caracteriza y sobre todo pues a un grupo como al que perteneces, a Triángulo de Amor Bizarro, una banda pues de los de prácticamente de toda la vida, y es que hablar contigo, un chaval joven, y que pertenezcas, pues como te digo, a una banda de las de siempre, pues es un honor doble. Bueno, igual parezco más joven de lo que soy, eso también es cierto, pero sí, a ver, la verdad es que justo este año pues estamos como... Vamos a festejar nuestro 20 aniversario, que quién lo iba a decir, o sea, no era algo además ni premeditado, no somos la típica gente que es como voy a tener un grupo y tal, como de vamos a llegar a estar con tacatá tocando encima de un escenario. No, es más que nada, bueno, que realmente es algo que nos apasiona, que nos gusta, que cada vez le encontramos, yo creo que una vuelta para que nos guste más o intentamos hacer las cosas de una manera que nos guste más y estamos muy contentos haciéndolo y ahí es como nos desarrollamos como banda y lo que dure, vamos, y yo espero que muchos años más, porque, bueno... La verdad es que hablas eso. Hablas de 20 años precisamente en el mundo de la música, que hemos ido viendo esa evolución de la banda, ¿no? Ahora mismo estáis también en un muy buen momento y que mostráis esa madurez como banda y también como personas. Bueno, la madurez como persona, eso habría que verlo, tú ves en este momento aquí, en toda la formalidad, pero bueno, sí, también es cierto, bueno, aprendes mucho o sea, yo qué sé, piensas que en el mundo de la música hay gente que empieza muy joven y también aprendes mucho muy rápido y todos en el fondo aprendemos a cómo manejar pues las situaciones y demás, pero bueno, aún así tampoco nos podemos quejar, quiero decir, un grupo es un conjunto de personas que se tiene que entender y yo creo que también lo que pasa es que con los años pues te vas entendiendo cada vez mejor y las cosas pues van funcionando. Oye, una banda con una trayectoria, lo que decíamos, dilatada, una banda que precisamente en directo pues, bueno, pues muestra su fuerza y que hemos visto, como decíamos, esa evolución, ¿no? Esa evolución y esa madurez también en cuanto al sonido, ¿no? Incluso mezclando distintos estilos, una banda con este último disco que es muy ecléctico.
Sí, bueno, a ver, a nosotros nos gusta, también es cierto que antes, igual que músicos, somos oyentes de música y nos gusta mucho, pues muchos tipos de música y hay veces que, bueno, intentas evitar el constreñirte en un tipo de canción. Para nosotros, yo creo que lo peor que nos podría pasar es intentar hacer una canción y después intentar hacer una canción que se parezca a esa, porque ya la hicimos, ¿sabes? Es como que siempre intentas ir a otro lado. Entonces, en este disco, también además, bueno, partiendo de cómo era el disco, que era un disco, pues con un hilo conductor que eran las letras, pero que fue algo que descubrimos después. Digamos, nosotros juntamos un montón de material que nos gustaba, empezamos a grabar cosas, a tener, y llegó un momento en que todo eso lo fuimos escuchando y dijimos, pues esta que tiene esta letra, esta que puede ir por esta letra, y ahí se juntó todo, pero quizá por eso es el más ecléctico, porque solo, digamos que el hilo común son las letras, no tanto la música. Aún así, lógicamente, cuando haces un disco intentas pues dar una especie de producción uniforme, pero también cada canción que necesita ir a un sitio pues tiene que ir ahí y acaba encajándose en este disco en set que quizás sí que tiene como más estilos que otros discos. Hablabas también de que le habéis dado ese nexo de unión también a las letras, ¿no? Casi haciendo un disco casi conceptual. Sí, a ver, el asunto de llamar a un disco conceptual es siempre que parece como que te estás yendo de guay. No querría decir que fuera un disco conceptual, además porque no nació como un disco conceptual, no nació con la idea de hacer, pues yo qué sé, no es el Cuadrofenia de los Who que dicen, no, vamos a hacer un disco así. No, no es un disco así. Es un disco que encontramos eso, encontramos ese nexo y lo abrazamos, digamos, es diferente, pero sí que hay un concepto que en las letras, Rodrigo, que es el autor de las letras, pues él encontró como que varias de sus letras iban, pues eso, sobre un poco el concepto de éxito, o de fracaso, o de la gestión de eso, o cómo a veces la gente se ve atrapada en ciertas pulsiones humanas que lo llevan ahí y, bueno, pues como alguien sube muy alto y cae muy fuerte, que es algo yo creo que también que a todos nos gusta ver un poco o que hay como un cierto morbo en ver eso, pero sin criticar a la persona, sino viéndolo como algo, como un poco una parte innata del ser humano, una parte que tenemos ahí y que tenemos que también saber gestionar. Entonces eso además, en nuestro caso, como venimos del mundo de la música, pues lo rodeamos del mundo de la música, o lo rodeó Rodrigo del mundo de la música, también del mundo del cine, esas imágenes pues de estrella crepuscular, que está también muy de cine negro y demás. Entonces eso un poco fue lo que al final dio la imaginería del disco. Pero en cuanto a canciones, digamos, en cuanto a música, sí que son todas, bueno, igual no todas, pero son muy diferentes entre sí. Oye, y esa mezcla de conceptos, esa mezcla de distintas fuentes de las que habéis bebido para este último disco, para Sed, ¿también la trasladáis al escenario? ¿Cómo se afronta un disco como este o bueno, un concierto de Triángulo de Amor Bizarro? Bueno, yo creo que para todo el mundo, cuando tienes ya varios discos, lo que tienes que enfrentar es cómo organizar un concierto para que quepa todo. O sea, no vas a hacer un concierto solo de canciones nuevas, o sea, de canciones del último disco me refiero, pero vas a intentar tocar todas las que puedas. Pero tienes un poco, para mí un concierto es casi como hacer un disco nuevo en el sentido de cómo organizar las canciones, que es algo que muchas veces pues, no pensamos, pero dentro a la hora de hacer un disco, digamos, del proceso de hacer un disco, es algo al que le tienes que dedicar bastante tiempo en hacer combinaciones, en probar cómo, digamos, la narrativa del disco tiene sentido por el orden. Eso para la gente como nosotros, que ya tenemos una edad y escuchamos los discos enteros. Ahora, pues con las redes o con las plataformas es diferente. Pero nosotros seguimos intentándolo así, que haya una narrativa dentro del propio disco. Y después, en el concierto es un poco lo mismo. Nosotros lo que pretendemos es que la gente siga una cierta narrativa y que suba y que baje, entonces eso tienes que organizarlo igual. Entonces, para un directo tienes que hacer que convivan canciones viejas, que funcionan de cierta manera, con canciones nuevas que funcionan de otra o que a veces no sabes cómo funcionan. Ahora ya estamos, pues, digamos, en la última parte de la gira de Sed, ya estamos, digamos que ya comprobamos dónde creemos que van bien esas canciones, pero también nos gusta un poco jugar con improvisar un poco y cambiar nosotros según nos apetezca en directo. Entonces es un poco ver
cómo organizar en bloques el concierto para que todo funcione y una canción te vaya llevando a otra y lo sientas natural y puedas, bueno, pues alcanzar un poquito esa mística que nos gusta a todos de los conciertos como espectador, por lo menos a mí me gusta, como sentir como esa especie de ceremonia que pueden llegar a ser los conciertos. Y así lo afrontamos, intentando que eso llegue al público. La verdad es que esa ceremonia que llega al público lo hacéis muy bien. De hecho, lleváis mucho tiempo, lo que decíamos en un principio, y también participando en prácticamente todos los festivales con entidad que se dan por España y por todos los sitios tienen que contar y cuentan con Triángulo de Amor Bizarro. Eso supongo que también para vosotros es un honor y también una responsabilidad. Pues sí, es tal cual lo has dicho, o sea, hay muchos, tú antes que músico, pues probablemente fuiste público de algunos eventos que son míticos, como puede ser el Primavera Sound o cosas así, y de repente, pues, bueno, vas con una cierta responsabilidad, además por el cartel, por ejemplo, en el caso del Urra, pues vamos a coincidir con gente que nos conocemos y que hemos coincidido en muchos conciertos, y con gente que conocemos de Galicia, por ejemplo, estoy pensando en Grande Amore, que coincidimos menos veces, pero es cuando ves un cartel así, dices, bueno, esta gente se preocupa de los músicos a los que traen y es un honor que te lleven a un festival que cuida, digamos, la selección musical que va a exponer al público. Pues la verdad es que esta gente del Urra lo está haciendo muy bien. El año pasado fue la primera edición, este año ya es la segunda. Muchas ganas de verlo y cuando hemos visto el cartel hemos disfrutado, más que vamos a poder disfrutar precisamente del concierto de Triángulo de Amor Bizarro. Pues vais a poder disfrutar realmente precisamente de todo el disco nuevo o de gran parte del disco nuevo, pero también de una nueva visión de canciones antiguas y precisamente de un directo renovado. Siempre, digamos, cuando tienes que introducir canciones nuevas, también en nuestro caso introducimos aparatos nuevos. Ya desde hace 2 discos un poco va unido. Tienes que cubrir necesidades de estas canciones nuevas con nuevas incorporaciones de instrumentos y demás. Y entonces es un concierto que probablemente quien nos vio hace un año pues no va a ver lo mismo. Y luego las canciones también van mutando, porque eso es lo bueno de ser un grupo de rock and roll, que al final tú estás tocando, pero todos los directos están sobre palillos, o sea, se rompe, hay un problema técnico, como decíamos antes, se rompe una cuerda, pasa algo y todo se puede caer. Entonces yo creo que quizá ese equilibrio lo sabemos manejar bien, de ir aprovechando los fallos, de ir cogiendo los cambios y que aún así nada decaiga y seguir y seguir. Entonces yo creo que van a haber canciones antiguas que suenan nuevas. Es posible que si alguien vio canciones nuevas también ahora suenen diferente porque es así, pero van a ver pues lo que es la foto de Triángulo de Amor Bizarro en este momento, que dentro de 2 meses no va a ser la misma, porque siempre estamos cambiando. Aunque vieras el mismo set, seguramente no sonaría igual. Oye, eso es lo bueno de los conciertos, ¿no? Por eso amamos, por eso nos gusta la música y nos gusta la música en directo, porque se sostiene con palillos, como has dicho, igual que esta entrevista en cualquier momento puede fallar, eso la hace más real, eso lo hace que los conciertos sean distintos y que demuestren que es una banda que está viva y que es un concierto precisamente que cuenta con la participación de la gente y que cuenta pues con esa viveza, ¿no? Con esa necesidad de expresarse y de contar cosas. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. El sábado disfrutaré de vosotros, de Triángulo de Amor Bizarro. Creo que es la primera vez que venís a Zamora. ¿Habéis estado alguna vez? Tocando, no recuerdo, yo creo que no. Tenemos amigos por ahí, el lado oscuro de la Broca, que construimos algunas veces. Yo vivo en Lugo, vinieron aquí a tocar, en el Esmorga también. Tenemos, es una zona por la que pasamos, pero no recuerdo justo tocar. Pero tenemos muchas ganas precisamente por eso. O sea, lo bueno de los grupos es que te dejan ir a sitios donde a veces parece que no puedes ir a tocar, y este tipo de festivales, este tipo de iniciativas, dices tú, bueno, pues por fin alguien montando ahí algo en Zamora, que ya lo sabíamos del año pasado, por amigos que fueron y tal, pero es como, pues muy bien, muy bien. Estas iniciativas hay que apoyarlas, desde luego. Pues ojalá vengáis, toquéis
salga muy bien, que eso estoy seguro, y que os quedéis, y que os guste la ciudad, que os gusten también los zamoranos y que vengáis siempre que queráis. La próxima vez que hablemos, que no sea con esta tensión tecnológica que hemos tenido previamente a la entrevista. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos el sábado y ya en persona y nos abrazamos y ya se arregla todo el mundo tecnológico. Eso es así. Rafa, muchas gracias. Ya saben, ustedes pueden disfrutar este sábado de este grupazo, de esta banda Triángulo de Amor Bizarro que estarán en el Festival Urra. Vamos a escucharlos. Creador de contenido, publicista y sobre todo zamorano y zamoraneante, de los que cuando van por ahí presume y disfruta zamoraneando. Ha creado un podcast que se hace cantando, precisamente el podcast. Ese es su título. Estamos con Manuel Garrote. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí en la tierra siempre genial. La verdad es que es verdad, ¿no? Cuando vienes se te nota que estás a gusto, pero también cuando no estás, también se te nota zamoraneando. Sí, desde luego. Pero hoy, por ejemplo, que me he despertado a la misma hora que me despierto en Madrid, pues me he cogido, he bajado andando al bar, me he tomado mi desayuno y he vuelto en el tiempo pues que en Madrid estoy en el metro, evidentemente. Claro. Y oye, empiezas el día de otra manera, la verdad. La verdad es que son de estas cosas que parece que no le damos importancia, pero cuando estás fuera o cuando lo vives en otra ciudad dices, anda, si es que yo en mi tierra lo haría de otra manera, ¿no? Supongo Sí. que a ti te pasa también. Sobre todo es el tema de la concepción del tiempo. Da tiempo a hacer muchas más cosas en menos tiempo. Yo incluso que estoy en Coreses y quedo con amigos aquí en el centro, pues es eso, un cuarto de hora estás, tienes que coger el coche y eso, pero es volando. Cuando allí el trayecto medio son 30, 40 minutos, no te los quita nadie. ¿Sabes? Yo también estuve en Madrid un tiempo, estuve también estudiando, y yo sabes lo que echaba mucho en falta respecto a Zamora, el saludar a gente. Llegaba ya un momento que si coincidía con la misma persona 2 veces en la parada del metro ya lo saludaba. Hola, ¿qué tal? Y ya pensaba, este será de Zamora. Le falta una patatita para el kilo. Oye, cuéntanos qué es, bueno, pues la camiseta que tienes, Eso que es es. el podcast, ese Sí. programa
que se habla cantando. Ya hemos visto la primera, no sé si llamarlo la primera edición, el primer programa, el primer capítulo, y ya sé que está a punto, ¿no? No sé si es hoy. Mañana, cuando se hace el segundo. Cuéntanos qué es ese podcast. Pues bueno, al principio el nombre, de la concepción del nombre, que lo hice con Bea Barrio, estábamos manejando diferentes palabras que se usan aquí en la provincia, pero bueno, no queríamos caer en el ya un poco tópico del tema del cuceo y demás. Y hablando yo me di cuenta, y me llaman mucho la atención allí en Madrid, sobre todo gente que no es de Madrid, la verdad, más del sur, o de la zona de Cataluña y tal, lo que nos comemos, el tema de las Ds, que hacemos todo con zetas. Y entonces fue como, bueno, pues como siempre se utiliza como símbolo la Z, porque es la Z de Zamora, etcétera, etcétera, dijimos, bueno, pues a lo mejor tiene que llamarse así, podcast, que es como lo pronunciaría cualquier persona, ya sea de la ciudad o sea del pueblo. De la ciudad, aunque sea de Valladolid. Exacto. Y lo de que se habla cantando, pues ya sabes que siempre dicen que hablamos cantando, entonces para no ponerlo de con acento zamorano, pues fue la otra opción. Y bueno, al fin y al cabo el origen, pues teníamos muy claro, Bea y yo, que fuimos los primeros que estuvimos hablando del proyecto antes de que se uniera Javi, que queríamos que fuera un programa centrado en ayudar a mejorar la ciudad. Apoyando al lado o al bando que tuviera que ser necesario. Nos gusta decir que es un programa que no tiene ningún tinte político, porque lo que pensamos es en el porvenir de la ciudad. Ajá. Oye, yo recuerdo la primera vez que me dijeron, en Zamora habléis cantando, y decía, no, no, no. La verdad es que es algo que llama mucho la atención cuando estamos fuera, o el hola. ¿Habláis cantando también en el programa? Bueno, evidentemente fomentamos todo lo que sea el arraigo a la ciudad y el estar enorgullecidos de ello. Es como siempre hablamos, también me lo dicen cuando estoy fuera, de que los de Zamora siempre hablamos de todo como si acabara de pasar. Porque decimos, hace 8 años he estado, no decimos hace 8 años estuve. O sea, nunca hacemos eso, y cuando escribo textos me lo hacen notar y me lo corrigen, y yo digo que no está mal, es un rasgo característico de mi zona y no tengo por qué mutilarlo. Otra cosa es que estuviera hablando para un periódico de tirada nacional, o yo en mi trabajo, por ejemplo, que escribo textos publicitarios que son de lectura nacional. Pues ahí sí, porque tienes que aplicar un castellano neutro, por así decirlo. Pero si estoy escribiendo algo para mí y de mi tierra, evidentemente pues es algo que no tengo por qué corregir. Para mí lo correcto es eso. Oye, ¿qué es para ti zamoranear? Bueno, para mí es estar orgulloso del patrimonio de mi ciudad, de nuestras costumbres, gastronomía, fiestas, etcétera, y que no estén por debajo de ninguna otra que se hace en cualquier otra zona del territorio nacional. Eso podría ser. Es bueno, además, es que para zamoranear no hay ni siquiera que estar en Zamora. Incluso no hace falta ni ser zamorano, ni siquiera zamoranear por lo que decimos. En Zamora se puede zamoranear, cada uno puede zamoranear como quiera. Sí, es como cuando llega la época de la Semana Santa, yo siempre suelo invitar amigos a comer a casa pues sopas de ajo. Por ejemplo, pues esa podría ser una cosa. Oye, también como tu faceta de creador de contenido, ¿no? La verdad es que es una etiqueta que hemos puesto y es incluso difícil a veces de definir. ¿Cómo te definirías tú como creador de contenido? Porque, bueno, la verdad es que el sentido del humor es importante en todo lo que haces, pero bueno, ¿cómo es la definición que darías tú de creador de contenido? ¿No? A ver, el tema del humor es importante porque para mí siempre es un vehículo interesante para trasladar información, y por ejemplo en podcast está también presente, porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar a programas de en torno a la hora y media, que es una duración ya bastante considerable, pero es la mínima para abarcar temas grandes como los que pretendemos abarcar, y la comedia aligera un montón el minutaje, ¿no? Por así decirlo.
y a la hora de crear contenido es igual. Yo cuento cosas muy serias, como bueno, lo que sucedió con el tema de la Sierra de la Culebra, o ahora la situación de los agricultores a nivel nacional e internacional, pero la gente se queda con más datos en la cabeza cuando se lo hace es digerible, a cuando das muchos datos y por muy ciertos que sean, como hagan así en la pantalla, has perdido. Entonces tienes que encontrar la manera de enganchar y a la vez educar, por así decirlo. La verdad es que te vemos muy activo en las redes sociales, siempre lo que decíamos, parodiando precisamente la cotidianidad, ¿no? El día a día, ¿no? También de esta provincia, de nosotros, de lo que somos. Sí, bueno, está el tema del Rural Man, ¿no? Que es con el mono de trabajo y la gorra de caja rural, que, bueno, yo he llegado a la conclusión, sobre todo por mi trabajo, que hacemos eventos en toda España y a todas partes la llevo, e incluso fuera de España, es como un tótem para localizar a españoles, ¿no? Y te das cuenta de que es un símbolo que sí, que es de un banco, pero que ya es un símbolo nacional. O sea, es de esas cosas de la publicidad que ya ha trascendido a la propia marca y es un símbolo con poder propio que se puede adueñar cualquiera de él, pues para hacer un ensalzamiento, ¿no? de esta España vaciada, de esta España rural. Oye, ¿cómo se ve esa España vaciada, esa España rural? Pues por ejemplo en tu caso desde Madrid, ¿cómo lo estás viendo? Porque muchas veces te das cuenta, ¿no? de todo eso cuando estás fuera y vuelves. Bueno, yo de lo que me doy cuenta y sobre todo también hace unos meses hubo un cómico, y es que ahora lo siento pero no recuerdo el nombre, que hablaba de que la mili de hoy en día tendría que ser vivir un año en otra ciudad de la que eres, y creo que sería súper sano y sobre todo podría ayudar a repoblar ciertas zonas de España. Si gente que vive en las ciudades pasara un añito en ciudades más pequeñas y gente que vive en ciudades pequeñas pasara a vivir en ciudades grandes. ¿Por qué? Porque tu cabeza, al menos yo me di cuenta cuando tuve que ir a estudiar a Barcelona, se abre totalmente a una forma de pensamiento que no te habías ni planteado meses atrás o semanas atrás, y te hace ver otro modo de vida que a lo mejor descubres que te hace más feliz que el que dabas por hecho que iba a ser tu estándar de por vida. Entonces, para mí ahora es mucho más fácil plantearme volver porque sé lo que es vivir aquí, pero para otra persona que a lo mejor solo se acerca a nuestros núcleos urbanos para pasar 4 días con los amigos y jugar a juegos de mesa en una casa rural y dar un par de paseos por el monte, pues no se lo plantean tanto, ¿sabes? Entonces yo creo que o sea, yo desde Madrid veo la España vaciada con envidia, en el sentido de que se vive mucho mejor y que creo que desde aquí no se valora tanto, y desde allí habría que ver cómo hacer para comunicar que una nueva, o sea, que otra forma de vida es posible y que a lo mejor es más interesante. La verdad es que sí que te dicen tus amistades por allí cuando te pones a zamoranear y a contar cosas de tu tierra. Una cosa que sí se repite es en plan, se te ve feliz, se te ve en tu salsa, ¿no? Por así decirlo, que es normal, porque es al fin y al cabo donde yo me he criado, y cuando a lo mejor ya he planteado con mis padres de forma más seria el volverme, al fin y al cabo yo siempre lo resumo en lo mismo. Digo, he hecho más cosas de menos de aquí, o sea, he hecho más cosas de menos de aquí cuando estoy allí que lo contrario. Claro. Entonces eso te da pistas, al fin y al cabo, de donde tú te encuentras mejor. Y bueno, al fin y al cabo uno de mis trabajos, que creo que lo aplicamos al 100% de los zamoranos que están fuera, es recomendar el visitar nuestra tierra. Oye, hablábamos antes, pues precisamente pues, el personaje que muchas veces interpretas con ese sentido del humor. Tú estás siempre de buen humor, porque normalmente la gente que hace humor es gente muy seria. Bueno, no siempre estoy de buen humor, evidentemente. Nadie está siempre de buen humor, pero como te decía antes, la comedia es un buen catalizador
de todo trauma o de todo mal bache, y creo que reírse uno mismo es muy sano, y hacer humor también con las cosas más tristes también lo es. No va a solucionarte el problema, pero te lo va a hacer más fácil, sobre todo cuando hablas con otros o otras personas que te están ayudando a lo mejor a salir del bache. Utilizar la comedia crea un ambiente mejor para entre tú mismo y quien te está acompañando, pues hacer ese trabajo más fácil, en mi opinión. Vamos. Oye, continuamos hablando del podcast, ¿no? Un podcast que lo hacéis, bueno, precisamente tú, Bea Barrio y Javier García. Desde aquí mandamos un saludo, a ti te saludamos, a Bea y a Javi, mandamos un saludo también desde aquí. Empezasteis fuerte, empezasteis con Semana Santa, ahora vais a hablar de la situación del campo. ¿Cuáles van a ser los temas en los que incidáis desde el podcast? Bueno, como te decía, nuestro objetivo es hablar de lo que está bien en menor medida y hablar de lo que no está tan bien en gran medida, porque uno de los feedbacks, por ejemplo, que recibí de otro zamorano en el exilio, es que dice, joder, he visto el programa muy... O sea, aunque habéis tirado muchas coñas, lo he visto muy pesimista. Y digo, no es pesimista, nosotros intentamos decir lo que hay. Esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Tampoco nosotros pretendemos sentar cátedra, seguramente cosas que decimos estén mal y tenemos la puerta abierta para que cualquiera nos diga, oye, en esto habéis patinado. Pues para eso estará la fe de ratas, y tranquilos que si algo lo hemos dicho mal y nos demuestran que está mal dicho, lo publicaremos, que para eso tenemos nuestras redes sociales. Pero lo que planteamos es, bueno, ¿cómo podemos provocar que en vez de que la provincia cada vez esté más sangrada, frenarlo o incluso revertir este proceso? Es el objetivo principal que tenemos. Y entonces, bueno, ahora con el programa que grabamos mañana, que es sobre la agricultura, que viene Pilar, que es agricultura y ganadera, pues es a ver si una muchacha de nuestra edad está trabajando aquí y tiene ya su propia marca, en su caso de pistachos y demás, pues bueno, ¿cómo es posible que más gente retome el tema de la agricultura? Porque bueno, estamos hablando de que es un sector que la media de edad está en la propia jubilación, ¿sabes? O sea, probablemente sea el sector más envejecido que existe en toda la industria española. Entonces, nosotros sabemos que un foco de esto es causado por las generaciones que nos preceden, porque al fin y al cabo se extendió una cultura y una educación de que tenías que formarte, que tenías que irte fuera de la provincia para estudiar otras cosas, y al fin y al cabo han sido generaciones que han ido empujando a que la provincia se vacíe. Pero bueno, al fin y al cabo todos pensamos y todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan el mejor futuro sin pensar en esto, pero bueno, a lo mejor quizá ahora hay que preocuparse de este otro tipo de cosas y de cómo revertir la situación, o al menos cómo dejarlo en un empate. Entonces, bueno, tenemos el tema de la agricultura sobre la mesa, abordaremos el mes que viene el tema del tren, que es algo que preocupa a muchos zamoranos, sobre todo de mi generación, porque sabemos que con una conexión buena y sobre todo barata, mucha gente puede dar el paso definitivo a volver a la ciudad, aunque mantenga su trabajo en otras ciudades. Y bueno, después también queremos hacer monográficos culturales, en el sentido de que queremos que podcast pues sea también un programa en el que cualquier zamorano, si quiere aprender sobre su ciudad, pueda hacerlo. Te hablo de temas como el modernismo de la ciudad, de cómo fue el desarrollo de la guerra civil, todo este tipo de temas que se pueden hacer, pues eso, monográficos, que sean temáticas de historia en sí mismos. Y bueno, intentaremos contar pues con los mejores profesionales para cubrir en las partes en las que nosotros adolecemos, claro. Pues mejores profesionales que aquí en Zamora los tenemos afortunadamente muy, muy buenos. Manu, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos cosas sobre ti, contarnos cosas sobre el podcast.
y aquí estamos, así A que vosotros. un abrazo muy fuerte y a seguir zamoraneando, y además Eso es. sin perder ese espíritu crítico. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a retomar al autor con el que iniciamos el programa, a Xavier Díaz, que podremos disfrutar de él, de su concierto este sábado en el Teatro Principal, que hace una música que suena tan bien y tan bonita como esta. Alegría dos meus ollos, terra dos meus devanceiros. Hai un facho que alumea no máis alto dos solteiros. Cantarei un novo día. A luz da vosa memoria, tanto amor e tanta vida. Axúdademe a sentir, axúdademe a cantar. Ese o vento sopra en contra, imos collidas da man. Canción mariñeira e o vento nos cumios altos punteaba unha muiñeira. Era la música de un músico, la música de Xavier Díaz, que podremos disfrutar precisamente este sábado en el Teatro Principal. Con él empezamos este programa, un programa que ha estado lleno de cosas buenas, de cosas bonitas. Hemos hablado con él de música, también hemos hablado de otro evento que se va a producir este sábado en Zamora, como es ese Festival Urra, y hemos estado y disfrutado con Triángulo de Amor Bizarro. Hemos hablado también de literatura, de libros con distintos formatos, como es el que nos ha traído nuestro amigo Félix, y hemos acabado hablando con un creador de contenido, Manuel Garrote, y también de su podcast. Un programa de los que disfrutas, un programa de los que te ponen nervioso, de los que a veces la tecnología nos da errores, pero juntos lo hemos podido superar y juntos lo hemos vivido, porque así es el directo, así es la vida, intentando salir de los problemas. Nos vemos hasta el próximo jueves.